Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Se escucha bien? Entonces me estoy quedando sordo. Muy bien, entonces hoy día concluimos estos encuentros que, como decíamos ayer, son introductorios en esta rama, digamos así, de la teología moral, que es la doctrina social de la Iglesia. Veíamos ayer que la doctrina social de la Iglesia parte de una fuente, ¿no? Y la fuente es Dios, Dios que es amor, Dios que es amor y que ese amor lo ha manifestado en la creación, en primer lugar en la creación, después lo ha manifestado, siguiendo el curso de la historia, en la elección del pueblo de Israel, y llegada a la plenitud de los tiempos, nos lo ha manifestado haciéndose hombre Él, o sea, encarnándose, viniendo a este mundo, asumiendo nuestra naturaleza humana para dar su vida por nosotros y para de esa manera hacernos partícipes de su propia naturaleza divina. Decíamos, la encarnación del Verbo no tiene únicamente por finalidad perdonar nuestros pecados, que eso ya sería bastante, y abrirnos las puertas del cielo, que también sería bastante, pero no nos serviría de nada porque nosotros, por nuestras solas fuerzas, desde nuestra naturaleza humana, aunque nuestros pecados hubieran sido perdonados y el cielo estuviera abierto para nosotros, no podríamos llegar al cielo. Entonces, la encarnación del Verbo ha tenido como fin último no solamente perdonar nuestros pecados y abrirnos las puertas del cielo, sino enviarnos el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, para que ese Espíritu, habitando en nosotros, la Santísima Trinidad, nos vaya transformando lo profundo del ser y nos haga pasar de pecadores a justos. Es decir, nos vaya transfigurando, vaya transformando lo profundo de nuestro ser, de modo que quedamos aptos para hacer el bien, para hacer aquellas obras que luego harán posible que entremos al cielo. Ya en los primeros siglos de la Iglesia hubo un concilio, el concilio de Orange, que dijo esto, un concilio, una enseñanza que es dogma en la Iglesia, que dijo que el hombre sin el Espíritu Santo ni siquiera puede desear hacer el bien, ni siquiera puede desear hacer el bien. Cualquier deseo de hacer el bien que surge en nosotros, incluso en personas que no están bautizadas o que están en la iglesia, es siempre una obra del Espíritu Santo. El hombre por sí solo no puede, ¿no? Y decíamos entonces, esta es pues la manifestación más grande del amor de Dios, la encarnación del Verbo, que tiene esta finalidad que les acabo de decir, ¿no? Y decíamos también, ya esto el Padre César, la segunda parte de ayer, ¿no?, que la doctrina social de la Iglesia forma parte de la teología moral, o sea, de la moral cristiana. En el catecismo, no sé si ustedes recuerdan cómo está estructurado el catecismo tiene 4 partes. La primera es sobre el credo, la historia de la salvación, el credo, aquello en lo que creemos. La segunda parte, los sacramentos, la liturgia en general y los sacramentos en particular, que son los medios a través de los cuales Dios nos transmite su vida divina, esto que les decía hace un momento, nos va transformando lo profundo del ser. La tercera parte es la moral, Recién la tercera parte del catecismo es la moral,
que se llama La vida en Cristo, se titula esa tercera parte. ¿Por qué recién la tercera parte? Y esto es muy importante, no sé si algunos de ustedes son catequistas de confirmación o dan charlas o lo que sea, o padres de familia, seguramente muchos, etcétera, o responsables de grupos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque la moral cristiana solamente se entiende a partir del credo y de los sacramentos. Si nosotros pretendemos transmitir una moral cristiana a personas que no han acogido el credo, o sea, la fe, que no tienen fe y que no tienen la gracia en los sacramentos, entonces solamente les estaríamos imponiendo unas leyes, pretenderíamos imponerles unas leyes que no pueden cumplir, El hombre sin fe y sin sacramentos no puede vivir la moral cristiana, no puede, está incapacitado. Por eso es muy importante, La fe y los sacramentos son como las columnas que sostienen el techo, que es la moral cristiana, Y la cuarta parte del catecismo versa justamente sobre la oración, y entre la oración y a la última parte del catecismo, el Padre Nuestro. Es la oración que es una de las armas que nos da la Iglesia, que nos ha dado Jesucristo, para combatir contra las tentaciones de este mundo, contra los enemigos del alma, se llamaban antes, los enemigos del ser humano, que son el mundo, el demonio y la carne. Entonces necesitamos unas armas, la oración, el ayuno y la limosna, ¿no? Pues bien, les decía entonces, la doctrina social de la Iglesia forma parte de esta tercera parte del catecismo, que es la moral cristiana, la vida en Cristo, Solamente desde ahí se puede comprender, Y nos decía el Padre César ayer que si bien encontramos ya incluso en el Antiguo Testamento una palabra de Dios, sobre la forma en que estamos llamados a vivir en relación con el prójimo, y yo mismo en la primera parte cité, cogiéndolo aquí del compendio de Doctrina Social de la Iglesia, cité, por ejemplo, lo de Levítico, que nos hace referencia a nuestra relación con los forasteros, acoge al forastero, al migrante, ¿no? Cité también Deuteronomio, no cierres la mano a tu hermano pobre que necesita de ti, de tu ayuda, etcétera. O sea, tenemos ya desde el Antiguo Testamento una palabra de Dios, unas orientaciones de Dios, unas normas incluso, si querés llamarlo, de Dios en nuestra relación con el prójimo, pero nos explica bien el Padre César que lo que propiamente se llama doctrina social de la Iglesia se empieza a gestar ya como un campo propio de la teología moral con la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas en castellano, del Papa León XIII, publicada en el año 1891, ante la Revolución Industrial, que fue el año 1850, que cambia totalmente el paradigma del trabajo, ¿no? Y empiezan a surgir una serie de nuevas, digamos así, esclavitudes, de nuevas formas de opresión, etcétera. No voy a repetir todo lo que dijo ayer el Padre César. Y es desde entonces, con León XIII, que empieza entonces lo que hoy día propiamente se conoce como doctrina social de la Iglesia, y hemos hecho un recorrido ayer de la mano del Padre César y del compendio, ¿no?, de los principales documentos de los papas durante todo este tiempo. Se ha hablado también de Mater Magistra, se ha hablado de Pacem in Terris, y luego las encíclicas tan importantes del Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, hasta las dos últimas del Papa Francisco, que son Laudato Si y Fratelli Tutti, ¿no? Ayer vimos un poco todo este recorrido. Pues sí, muy bien. Ahora vamos a ver conmigo la primera parte y luego con el Padre César la segunda. Conmigo vamos a ver lo que nos transmite la tercera parte del compendio, el capítulo tercero del compendio,
que se titula La persona humana y sus derechos. La persona humana y sus derechos. ¿Qué es? No vamos a verlo número por número porque son desde el 105 hasta el 159, son 54 números, ¿no? Pero yo les voy a ir transmitiendo los contenidos principales, ¿no? Y entonces, lo primero es esto. La fuente de la doctrina social de la Iglesia es el amor de Dios, sí, es el amor de Dios. Pero el centro de la doctrina social de la Iglesia es el hombre. El centro es el hombre. ¿Y qué hombre? No cualquier hombre, sino el hombre en su realidad de unidad de cuerpo y alma. Nos recuerda bien el compendio que no son dos naturalezas, una naturaleza material, corporal, y una naturaleza espiritual que se juntan en una persona, no, sino que son dos elementos de nuestra única naturaleza humana. Y para poder entonces aproximarnos al hombre, tenemos que ser siempre conscientes de esto, de que somos una unidad de cuerpo material y alma espiritual, una unidad. Y en consecuencia, cualquier aproximación del hombre que solamente se detenga en uno de estos dos elementos será siempre una aproximación equivocada por reductiva porque no comprende al hombre en su totalidad. El hombre, entonces, todo él, ¿no?, que ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Y es a partir de esta creación de Dios justamente que el hombre es un ser único e irrepetible. Cada hombre es un ser único e irrepetible y tiene esta enorme dignidad que lo diferencia de todas las demás criaturas. El haber sido creado, repito, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nosotros como cristianos vemos al otro, quien quiera que sea, un hermano de tu comunidad, de tu parroquia, de tu movimiento, o un compañero de trabajo, o una persona con la que nos cruzamos en la calle, sea de la condición social o económica que sea, o de la condición moral que sea, cada vez que vemos a una otra persona, siempre vemos la imagen de Dios. Siempre vemos a una persona que tiene la misma dignidad que tienes tú, que tengo yo. Fíjense, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si somos conscientes que el otro tiene una dignidad que le ha sido dada por Dios, entonces seremos más cuidadosos en nuestra relación con los demás. Seremos más cuidadosos en nuestra relación con los demás. Jamás explotaremos a una persona, jamás nos aprovecharemos de una persona, jamás le faltaremos el respeto a una persona, jamás abusaremos de la debilidad de esa persona, debilidad afectiva, debilidad material, lo que fuera, jamás. ¿Por qué? Porque vemos en esa persona la imagen de Dios. Vemos a uno que tiene una enorme dignidad, la enorme dignidad que es la que tenemos nosotros también, de haber sido creados no solamente para este mundo, sino haber sido creados fundamentalmente para la eternidad, para participar, les decía ayer, participar de la vida divina, de la misma vida de Dios. Esto nunca me voy a cansar de repetirlo, los que vienen a estos encuentros me lo habrán escuchado decir muchas veces, ¿no? Es decir, es fundamental que desde la mañana que nos levantamos hasta la noche que nos vamos a dormir, tengamos esto muy presente. Dios nos ha creado para hacernos partícipes de su misma naturaleza divina, para divinizarte. Y esa divinización no comienza, no se realiza después del cajón del ataúd, no. Esa divinización se comienza a realizar aquí en este mundo, a través de la palabra, los sacramentos y la vida en la comunión eclesial. Y entonces por esto decíamos, este es el punto de partida, es como el centro de todo lo que debe ser la Iglesia, ¿no? El ser humano, la persona humana, es la protagonista de toda la doctrina social de la Iglesia. Esa persona humana creada
¿no?, a imagen y semejanza de Dios, pero en su realización concreta en el hoy de la historia. Por eso, otra de las cosas que explicaba ayer el padre César es que la doctrina social de la Iglesia no es una realidad ya acabada, algo ya cerrado, no, es algo que se va dando. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la Iglesia, ¿en qué consiste? En aplicar la revelación, la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de las Sagradas Escrituras o por la tradición de la Iglesia, la revelación, aplicarla a situaciones concretas, históricas, que son cambiantes. Y no sé si lo decía yo, lo decía el padre César ayer, ¿no?, por ejemplo, lo que Juan Pablo II llamó en la Nova Millennium Neunte las nuevas pobrezas, se lo decía yo ayer en la primera parte, ¿no? Es decir, a las antiguas pobrezas, en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, y ahora siguen surgiendo en el XXI, han surgido nuevas pobrezas. Ya no solamente la pobreza material, la falta de acceso a una educación adecuada, un sistema escolar adecuado, etcétera, sino las nuevas pobrezas. Por ejemplo, la drogadicción, la soledad es una de las grandes pobrezas del siglo XXI. No sé si todos ustedes saben que, lo dije en nuestro encuentro anterior, el mes pasado, ¿no?, que ya hace varios años en Inglaterra se creó el Ministerio de la Soledad. Y luego también en el Japón, el Ministerio de la Soledad, o sea, todo un ministerio, así como el Ministerio de Economía, de Agricultura, de Educación, Ministerio de la Soledad. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes males que aflige hoy día al mundo postmoderno. Cuánta gente que se muere sola, cuánta gente que vive la ancianidad sola. No tienen relaciones sociales, porque la familia se ha desintegrado, no hay relaciones familiares, no hay relaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, decíamos pues, a estas nuevas pobrezas, por eso la doctrina social de la Iglesia se va desarrollando según van apareciendo las necesidades en cada generación, en cada circunstancia histórica. Ahora, el aproximarnos al hombre en su realidad de criatura de Dios con una dignidad única e inigualable que lo pone por encima de todas las criaturas, nos lleva también a otra cosa, a ser conscientes que si el hombre es imagen de Dios y Dios es una comunión de personas, entonces el hombre por su propia naturaleza es un ser llamado a vivir en comunión con los demás, un ser social. Un ser llamado a vivir en sociedad, no un ser llamado a vivir en soledad, ni un ser llamado a encerrarse en sí mismo, en sus exclusivos intereses o en sus caprichos, no, sino un ser llamado a vivir con los demás. Y en ese sentido la doctrina social de la Iglesia nos ayuda a esto, nos da los medios, los instrumentos, las pautas de cómo vivir bien en sociedad, cómo relacionarnos con los demás, cuál es la manera en que nosotros los podemos realizar, porque el hombre solo se puede realizar en la medida en que vive en comunión con Dios, pero también en la medida en que vive en comunión con los demás. Si yo no puedo amar al otro, no puedo amar al otro, quien quiera que sea el otro, aunque sea uno en alguna parte del mundo, entonces no me puedo realizar como persona. Porque la persona se realiza amando y el amor es universal. Lo recordamos también ayer, que decía Jesús en el Evangelio. El amor es universal, como Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos, a justos e injustos. Esto es el amor. Y mientras uno no llega a esa estatura del amor, siempre vivirá frustrado. Se puede alienar en su frustración, se puede alienar, lo que quieras, pero en lo profundo de su ser siempre habrá una frustración. Esta incapacidad de amar, no me puedo realizar para aquello para lo que he sido creado, ¿no? Y esto también, esta imagen y semejanza de Dios nos lleva a otro aspecto muy importante, que es la igual dignidad, decíamos, de todos los seres humanos, que implica también la igual dignidad entre varón y mujer. Entre varón y mujer. En países como América Latina se habla mucho del machismo, ¿no? El machismo latinoamericano se habla, ¿no? Del machismo latinoamericano.
Y esto no se hace sin razón, es decir, es cierto que muchas veces aquí durante mucho tiempo en América Latina, como en otras partes del mundo, algunas las han ido superando, otras están peor que nosotros, ¿no? Pensemos en aquellos países donde las mujeres ni siquiera pueden ir, no pueden estudiar, no pueden cursar estudios superiores, no pueden hoy. Aunque nos parezca increíble, hoy día hay países, ¿no?, dominados por cierta religión, ¿no?, que las mujeres no pueden ni salir a la calle si no van acompañadas por un hombre y tienen que ir todas tapadas hasta aquí, ¿no? Solamente le ven los ojos. No pueden acceder a estudios superiores, impresionante, hoy día en pleno siglo XXI. Eso naturalmente atenta contra la dignidad de la mujer, que tiene la misma dignidad que el varón, y que Dios nos ha creado diferentes en una diferencia sexual, justamente para que seamos complementarios. La mujer es la ayuda adecuada para el hombre y el hombre es la ayuda adecuada para la mujer. Eso lo explicó muy bien San Juan Pablo II en una de sus encíclicas. Cuando Dios dice hagámosle al hombre una ayuda adecuada, Dios no se está refiriendo a alguien que le lave la ropa, que le planche las camisas, que le cocine. No se está refiriendo a eso, no se está refiriendo a eso. Si lo quiere hacer, pues estupendamente bien. Si hay una distribución de las labores domésticas, estupendamente bien, pero no se refiere a eso Dios. La ayuda adecuada que brinda la mujer al varón tiene su contraparte en la ayuda adecuada que el varón le brinda a la mujer. ¿Y en qué consiste esa ayuda adecuada? Que tengo frente a mí a otro, a otra, de mi misma dignidad, que me es complementaria en su diferencia sexual, que no es solo una diferencia genital, de los genitales o de los órganos reproductores, no es solamente eso. No es solamente una diferencia biológica, del cuerpo, de lo que vemos de su cuerpo, no. Las diferencias son mucho más profundas. O sea, de suyo, el cerebro humano, esto un médico lo podría explicar mucho mejor que yo, el cerebro del varón es distinto al cerebro de la mujer. Las relaciones internas que hay en los órganos de nuestro cerebro, en los elementos de nuestro cerebro, son distintas. Y justamente por eso somos complementarios. Y esto el Papa Francisco, y esto lo digo yo mucho a los sacerdotes y a los seminaristas cuando les enseño sobre consejos pastorales y organismos pastorales, el Papa Francisco está haciendo un gran bien, porque ahora en la curia romana, ¿no?, los consejos que antes estaban conformados solamente por hombres, el Papa está poniendo mujeres. ¿Y qué dice el Papa? ¿Por qué pongo mujeres? Porque ya yo antes, siendo obispo, y no sé si también siendo sacerdote, pero dice, yo siendo obispo en Argentina, he descubierto esto, que las mujeres tienen un modo de pensar, de razonar, distinto que los hombres. Y entonces, si tengo mi consejo solamente de hombres, ¿no es cierto?, entonces me privo de esa riqueza que pueden aportar las mujeres, de la cual ya habló San Juan Pablo II y acuñó este término, el genio femenino, no el mal genio, sino el genio femenino. La mujer tiene un genio, no un mal genio, un genio, algo que nosotros los hombres no tenemos, y por eso es tan importante, ¿ven? Tan importante es ser conscientes de esto. Entonces, fíjense ustedes, todavía estamos en la parte de los principios generales, Entonces, fíjense ustedes qué importante tener claro esto. ¿Por qué? Para que luego lo vivas en tu hogar, ¿no es cierto? O sea, si tenemos estas cosas claras, entonces la manera de relacionarse marido-mujer, la manera de educar hijos e hijas, siempre, porque si no, solamente los hijos pueden salir hasta medianoche, las hijas no. ¿Por qué? ¿Me entiende? ¿Por qué los hijos pueden tener enamoradas o novias y las hijas no? Hasta los 40 años no lo dejas que venga un chico a la casa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Esto es muy importante, ¿no es cierto? Esto es muy importante, esta misma dignidad, ¿no? Pues bien, entonces les decía, esto es el punto de partida. Pero este punto de partida, este hombre, varón y mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, llamados a la eternidad, a la trascendencia, a participar en la vida divina, llamados a vivir en el amor, etcétera, con la misma dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso.
sino también este hombre que está, cuando digo hombre digo varón y mujer, este hombre que está llamado a la santidad, sí, a su divinización sí, pero este hombre que está herido por el pecado, herido por el pecado. El pecado original, fíjense ustedes, que es un pecado tan grave, el pecado original, que es un pecado tan grave, el que el hombre ha negado, ha creído en el engaño de la serpiente, decíamos ayer, y ha dudado profundamente del amor de Dios y ha roto la comunión con Dios. Este pecado de Adán y Eva es tan grave, que no solamente los ha fregado, iba a decir, a ellos, que no solamente los ha marcado a ellos, no, sino que ha marcado a toda su descendencia, hasta nosotros. Todos nosotros nacemos con el pecado original, y fíjense ustedes que aunque el bautismo extirpa de nosotros el pecado original, pero no obstante eso, deja en nosotros unas consecuencias con las que estamos llamados a cargar toda nuestra vida. La consecuencia del pecado original, que el Papa, para usar un término del Papa Benedicto XVI, ha dejado en nosotros una especie de residuos espirituales tóxicos, una debilidad. Fíjense qué cosa, este hombre que sale de las manos de Dios con este diseño bellísimo de Dios que acabamos de recordar, y que sin embargo al dudar del amor de Dios, romper la comunión con Dios, queda herido para siempre, impresionante, queda herido para siempre. ¿Y cuál es, en qué se manifiesta esta herida, que hoy día se llama concupiscencia? ¿En qué se manifiesta esta herida? Tenemos una debilidad hacia el mal, una atracción hacia el mal, hacia el pecado, una incapacidad, les decía, de hacer el bien, pero no solamente incapacidad de hacer el bien, sino una debilidad hacia el pecado. Es una cosa impresionante. Y entonces el hombre vive en sí esta tragedia, que Pablo nos lo explica muy bien en la carta a los Romanos. ¿Qué dice Pablo? Dice, mi proceder no lo comprendo. Lo conocen ustedes esta cita, ¿no? Mi proceder no lo comprendo. Tengo claro lo que es el bien. En mi cabeza lo tengo clarísimo lo que es el bien. No solamente eso, también deseo hacer el bien. Deseo. Mi voluntad desea hacer el bien. Pero al final siempre termino haciendo el mal que no quiero. Fíjense esta división profunda que hay en el ser humano, que quiere hacer el bien, pero no puede. Eso es lo que les decían antes, por nuestras solas fuerzas humanas, nuestra naturaleza humana está incapacitada para hacer el bien, incapacitada. Y esta es la tragedia de Pablo, que luego él experimentará. Esto es Pablo, al principio, digamos así, de su vida cristiana, los primeros años. Luego ya Pablo dice, ¿quién me salvará de este ser que me lleva a la muerte? Que me lleva a la muerte, porque no puedo hacer el bien, voy a la muerte. ¿Y qué dice Pablo? Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo el único capaz de salvarme de este ser. Y luego más adelante Pablo lo dirá, también de su propia experiencia, llegará un día en que Pablo dirá, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Ah, ya, esto es otra cosa. Y esto que Cristo vive en mí no es solamente para Pablo, para la Madre Teresa de Calcuta, para la Beata Solana de los Ángeles, no, es para todos nosotros. Eso es el diseño de Dios. Pero bueno, les decía entonces, la Dios y la Iglesia tiene su centro al hombre, creado en imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo un hombre herido por el pecado. Un hombre herido por el pecado. Y justamente es en función de esa herida del pecado original, esa herida que se va curando poco a poco en la medida en que la vida divina va creciendo en nosotros, pero es también en función de esa herida que la Iglesia nos ayuda a través de su doctrina social para que no nos dejemos arrastrar, condicionar por esa herida, no nos dejemos condicionar por esa herida, sino que
con la gracia de los sacramentos, la oración, etcétera, etcétera, podamos nosotros enrumbarnos según esas orientaciones que la Iglesia nos da para nuestra vida en la sociedad. Por eso, y esto es muy importante, lo que dice el convento, el número 122, dice así: esta realidad nueva que es nuestra divinización, fíjense, dice así, que Jesucristo ofrece, no se injerta en la naturaleza humana, añadiéndole algo desde afuera, no, sino que Dios la va realizando desde dentro del hombre. Dios nos va transformando desde lo profundo del ser. Estoy seguro que muchos de ustedes, ojalá todos, podrían pasar aquí y cogiendo el micrófono y dando testimonio de cómo, en la medida que ha ido avanzando su vida cristiana, han ido pasando los años dentro de la Iglesia, cómo se han ido dando cuenta cómo su corazón ha ido cambiando. Estoy seguro, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes podrían dar testimonio de esto, no es cierto? Entonces, ¿y esto a qué se debe? Pues es Dios el que va transformando nuestro corazón, porque nos va metiendo dentro su propia vida, su propia naturaleza divina. Entonces, el hombre en su relación con Dios, que acoge la gratuidad de la salvación, la gratuidad del amor de Dios, que lo va transformando, y eso va transformando al hombre en su relación con las demás personas, con el prójimo, pero no solamente, sino también con la creación, Por eso, ante esta explotación indiscriminada de la naturaleza que se está dando cada vez más y con mayor intensidad, por la rapidez de los cambios de la tecnología, la rapidez que impresa al mundo los avances de la tecnología, y entonces el uso de los residuos fósiles, en fin, tantas cosas que están ocasionando este calentamiento global, por ejemplo, ¿no es cierto? La tala indiscriminada de árboles que se está dando para la industria maderera. No sé si ustedes alguna vez han pasado por encima de la selva en avión. Cuando pasen por encima de la selva en avión, cuando uno ve por la ventanilla, se nota abajo. Es horrible. ¿Lo han visto o no lo han visto? Es horrible. Es horrible, porque se ve todo verde, y de repente, ¿no?, unos espacios enormes. Es como si hubiera una persona con unas heridas enormes así, ¿me entienden?, ¿no?, en su cuerpo. Se ve la selva herida, horrible, ¿no? La depredación por la explotación de la madera, etcétera. Los ríos contaminados, plástico en los mares, que hay. El otro día el Papa, y hace un tiempo, lo ha hecho por segunda vez, lo ha hecho 2 años seguidos, recibió a una asociación muy interesante, italiana, de pescadores que tienen unas jornadas a lo largo del año que se dedican a limpiar el mar, y sacan toneladas de plástico del mar. Ese plástico se lo terminan comiendo los pescaditos, los pescadazos, ¿no? Y se mueren, o si no, luego te lo comes tú, O sea, terminas comiendo pescado con plástico, no te enteras porque está dentro del pescado. Entonces todo esto, fíjense ustedes, esta dignidad que nos pone por encima de todas las criaturas, pero sin embargo nos hace presente también que no solamente tú y yo somos criaturas de Dios, sino que también la naturaleza es una criatura de Dios, y que estamos llamados a respetarlas. Dios nos las ha dado para que la aprovechemos para nuestro sustento, pero no para que la saqueemos, no para que la destruyamos, porque además no nos la ha dado solamente a nosotros, se la ha dado también a los que vendrán después que nosotros. Y entonces es parte de nuestra responsabilidad en este mundo, también el custodiar, aprovechar la naturaleza, pero también custodiarla para poder entregarla a la siguiente generación, y esta a su vez a la siguiente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, monseñor, aquí ya me empiezo yo a distraer, porque, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Yo no talo árboles? No talo árboles, no hago minería ilegal, ¿seguro? ¿Ninguno? No extraigo oro usando el mercurio, destruyendo los ríos. No, monseñor, yo no hago eso. Así que esto no va para mí. Falso.
El Papa Francisco en la Laudato Si lo dice claramente: todos nosotros somos corresponsables. Y ahora último, porque ahora viene en septiembre, les cuento, en septiembre, el primer viernes de septiembre, es la Jornada Mundial de Oración por la Creación, la Jornada Mundial de Oración por la Creación, que la ha instituido Francisco. Como les digo, yendo al encuentro de estas nuevas pobrezas, yendo al encuentro de estas nuevas circunstancias históricas. Claro, ya Pablo VI había hablado. Fíjese, Pablo VI dejó de ser papa en el año 78, o sea, hace ya casi 50 años. Pues cuando era papa, hace 50 años, Pablo VI ya en un discurso ante las Naciones Unidas alertó de lo que se venía, si el mundo continuara explotando la naturaleza como ya se comenzaba a hacer. Ya puso una voz de alerta hace 50 años Pablo VI, pero si nos vamos más atrás, Pío XI no habló del tema. ¿Por qué? Porque no era el tema en su época. Porque en esa época no se explotaba como se hacen ahora las cosas. No teníamos ese problema de calentamiento global. ¿Ven? Pues la doctrina social de la Iglesia va surgiendo según las necesidades, según los desafíos que se nos van presentando. Entonces, les decía esto. Entonces, claro, el hombre en su relación con Dios, en su relación con el prójimo, pero también en su relación con la entera creación. También la doctrina social de la Iglesia nos enseña cómo relacionarnos con la creación. ¿Cómo debemos relacionar con ella? Y decía el Papa Francisco, en este mensaje que ha sacado para esta jornada, que es el primer viernes de septiembre, el Papa Francisco habla de esto. Dice, claro, todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Todos estamos llamados a custodiar la naturaleza. Y en primer lugar, dice el Papa Francisco, ¿qué podemos hacer nosotros, la gente de a pie? Primera cosa, revisar nuestros estilos de vida. Revisar nuestros estilos de vida. Cuánto derroche, cuánto consumo innecesario, cuánto uso del plástico que no necesitamos, cuán poco reciclamos las cosas, etcétera, etcétera. Cuánto nos falta, estoy citando el mensaje del Papa Francisco, de memoria lo estoy citando, y dice el Papa, cambiar estilos de vida, tomar conciencia de esto. ¿Qué hacemos con los residuos? ¿Cuántos de nosotros reciclamos? Yo soy fanático del reciclaje. Está Kevin. ¿Dónde está Kevin? Kevin es el encargado en la casa, ¿no? Kevin es el encargado del reciclaje. Y todos ponemos todo aquello. Se recicla los periodos, se recicla todo, ¿no, Kevin? Reciclamos de todo. Siempre el seminarista que vive con nosotros es el encargado de eso, ¿no? Y entonces, ¿ve? Y lo mismo lo puedes hacer tú. Luego vamos juntando y llamamos a Cáritas. Cáritas viene con su camión, ¿no? Y recoge todo. ¿Cada cuánto tiempo viene, Kevin? Una vez al mes, sí, porque tenemos así los barriles grandes que los vamos llenando, y lo mismo puedes hacer tú, ¿ves? Los periodos, un montón de cosas, una cantidad de cosas impresionantes, que las tiramos y todo eso contamina el ambiente, etcétera. Bueno, no les voy a dar una charla sobre eso hoy día, ¿no? Pero fíjense, dice Papa Francisco esto, ¿ven? Atentos, muchas veces el derroche, el uso indiscriminado de los bienes. No reciclamos. Y otra cosa dice el Papa en este mensaje, nos llama a cambiar el estilo de vida por una vida más austera. ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que no usas? Que no usas. ¿Cuántos celulares viejos que ya no usas y que están con sus baterías contaminando el ambiente? Por poner una cosa nada más, etcétera, etcétera. Entonces sí podemos hacer, claro, probablemente lo que tú puedas aportar a favor de que el calentamiento global no suba mucho, lo que tú puedes aportar de tu casa es un granito de arena, sí, pero si aquí somos 400, ya tenemos 400 granitos de arena, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Y si si hablamos de esto en nuestras reuniones, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos en las parroquias, ya somos miles y después millones de granitos de arena, ¿no es cierto? Y la playa se hace de granitos de arena, ¿no es cierto? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, una gota no hace un océano, pero el océano está hecho de gotas, ¿no es cierto? Pues eso, ¿no? Muy bien. Entonces decíamos, el hombre en su relación con Dios, en su relación con el prójimo, en su relación con la entera creación. Este hombre como una unidad de cuerpo y alma. Una unidad de cuerpo y alma y un hombre llamado a la trascendencia, es decir,
a ser divinizado, a vivir eternamente con Dios. Esto es el hombre, a ser divinizado, a vivir la trascendencia con Dios. Pero decíamos ayer que el ser consciente de nuestra trascendencia no nos inhibe de comprometernos en el bien común en este mundo, en el orden de lo temporal. Al contrario, ¿no? En la medida en que uno va descubriendo más su llamada a la eternidad, su llamada a ser Dios, en la medida en que uno la va descubriendo más y la va experimentando más, esa divinización interna, y se nos va transformando en lo profundo del ser, en esa misma medida brota de nosotros el desear cooperar por el bien común de la sociedad. Brota de nosotros gratuitamente, va brotando de nosotros una responsabilidad sobre aquello que nos rodea, no solamente sobre aquellos y aquello que nos rodea. Ya nada ni nadie nos es indiferente. Por eso creo que el Padre César citó ayer la Gaudium et Spes, lo citó ayer, del Concilio Vaticano II, ese documento que comienza diciendo, por eso se llama Gaudium et Spes, ¿no? Los gozos y las esperanzas, las alegrías, pero también las tristezas, las expectativas y también los fracasos del hombre de hoy son gozos y esperanzas, alegrías y tristezas de la Iglesia, porque no hay nada humano que no sea al mismo tiempo cristiano. Los cristianos somos conscientes que compartimos nuestra vida en este mundo con toda la creación, y por eso nada de lo que sucede alrededor nuestro nos es indiferente. Eso es un signo, le decía ayer, de la divinización en el ser humano. ¿Cuánto estás siendo tú divinizado? ¿Qué estatura de divinización tienes hoy día? ¿Sabes cómo lo notas? En cuanto te conciernen a ti las cosas que pasan más allá de ti mismo y de tu círculo íntimo. ¿Cuánto va brotando en tu corazón la responsabilidad, el deseo y la acción por el bien común de aquel barrio, aquel centro de trabajo, aquella ciudad, etcétera, donde te toca vivir, y en este mundo donde nos toca vivir? Acuérdense la pregunta que le hace Dios a Caín, ¿no? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerdan de eso, no? Después que Caín mata a Abel, y Dios lo va a buscar a Caín, le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y dice, ¿qué le responde Caín? ¿Acaso seré yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso seré yo el guardián de mi hermano? Y el Papa Juan Pablo II, en una encíclica muy bonita que se llama Evangelium Vitae, dice esto, le responde a Caín, Dios no le respondió el Papa Juan Pablo II. Le dice: sí, Caín, tú eres guardián de tu hermano. Cada ser humano en este mundo está llamado a ser guardián de su hermano. Todos estamos llamados a custodiar a los demás, a cuidar el bien común, que es el bien de todos y de cada uno. Y entonces decíamos, pues, vamos avanzando ya estamos bien, en estos principios, ¿no? Justamente por esto, por esta trascendencia del ser humano, por esto haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, de aquí le deriva al hombre, repito, varón y mujer, una dignidad que es única e irrepetible y que todos estamos llamados a respetar. En la medida en que yo voy reconociendo la dignidad que hay en ti por ser criatura de Dios, hijo de Dios en el orden de la creación, porque Dios nos ha creado a todos, entonces en esa medida empezaré a respetarte. Pero esa misma, y a respetar aquello que viene con tu dignidad. ¿Qué es lo primero que viene con tu dignidad? Lo primero, ¿saben lo que es? Dice el compendio, estamos ya en el número 135, lo primero que viene con tu dignidad es la libertad. La libertad. Dios nos ha creado libres. Nos ha dado una cosa que se llama el libre albedrío. Es decir, a nosotros nos ha dado la facultad no de decidir lo que es el bien y lo que es el mal, no. Eso es el pecado de Adán y Eva, que quieren ellos decidir por sí mismos lo que es el bien y lo que es el mal. No, ese es el pecado de Adán y Eva que dura hasta nuestros días. La gente se resiste a que Dios le diga, mucha gente se resiste a que Dios le diga lo que es el bien y lo que es el mal.
mucha gente se resiste a que la Iglesia enseñe lo que es el bien y lo que es el mal, que no se lo inventa ella, sino que lo saca de las Sagradas Escrituras y la tradición. No, la gente no acepta eso. La Iglesia no tiene a mí que decirme lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer. Dios no tiene, yo decido lo que es el bien y lo que es el mal. No, esto no es libertad. La libertad, el libre albedrío, consiste en que Dios nos ha dado la libertad para elegir entre el bien y el mal. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El bien será siempre bien y el mal será siempre mal. Y eso, ¿quién es el que lo sabe? Dios, que es el que nos ha creado y ha creado todo lo que existe. Ahora, Él nos ama tanto que nos ha dejado libres de elegir el bien o elegir el mal. Porque nos ha dado una dignidad tan alta que ni siquiera el mismo Dios nos obliga a hacer el bien. Y entonces esto tiene ya rápidamente una aplicación en la vida práctica, porque todo esto es para la vida práctica, ¿no? Tú tampoco puedes obligar a otro a hacer el bien. Podrás predicarle el bien, podrás tratar de persuadirlo, podrás darle tu testimonio de vida, podrás hablarle que si sigue haciendo así se está corriendo el riesgo de condenarse eternamente, todo lo que tú quieras. Pero lo que tú no puedes hacer es obligar a la gente a patadas a que haga el bien. No puedes, porque Dios te ha dado la libertad y así como a ti, se la ha dado también a ellos. Respetar la libertad. Y esa libertad, fíjense ustedes, que va tomando formas, que va tomando formas. Por eso dice el compendio, ¿no?, en este capítulo también, ¿no?, que la Iglesia jamás puede aceptar un sistema, el sistema totalitario en la sociedad, ¿no? ¿Qué es el sistema totalitario? En que un grupo de personas que tienen el poder quieren imponer a los demás que todos se porten como ellos digan, y el que no, a la cárcel, el que no, a la cárcel. Un sistema totalitario que va en contra de la libertad del hombre, que le impone sus ideas, sus puntos de vista, su cosmovisión. Eso se llama un sistema totalitario. Y ahí entra, por un lado, por supuesto, el comunismo, ¿no es cierto?, pero también el materialismo capitalista, que nos quiere con su colonización ideológica, como la llama el Papa Francisco, estas nuevas formas de colonización que nos quieren imponer sus gustos, nos quieren imponer una pseudocultura global, nos quieren imponer un nuevo orden mundial que al final, ¿quién lo crea? Una pequeña élite de poder, y que los organismos internacionales que los llevan a esta élite de poder, ¿no?, condicionan su ayuda a los países necesitados de ayuda económica, la condicionan a que oficialicen esa cultura. El aborto, el uso de preservativos, la eutanasia, suicidio asistido, te obligan. Si no, no te damos plata. La ideología de género, son nuevas formas de colonización, que el Papa Francisco llama la colonización ideológica. Entonces, que atentan contra la libertad de la persona, que atentan contra la libertad. Por eso, fíjense ustedes, una aplicación práctica justamente de esta dignidad, ¿qué es? Pues esto, van surgiendo los derechos humanos. Y de los derechos humanos, naturalmente, este hombre que es libre, primer derecho, ¿cuál es? El derecho a la vida, que es el que sostiene todos los demás derechos. Si no tenemos derecho a vivir, entonces no podemos tener ningún derecho más, no podemos gozar, si no vivimos no podemos gozar ningún derecho. Y estos derechos, fíjense ustedes, que son fruto, vienen de la dignidad del hombre, de todo hombre por el simple hecho de existir. Aquí quiero leerles el número 148 del compendio, porque dice una cosa que hemos de tenerla siempre, estoy seguro que ustedes la tienen claro, pero también para llevarla con nosotros a los demás. Dice así: también las personas minusválidas son sujetos plenamente humanos y por tanto titulares de derechos y, por cierto, igual que los demás, titulares de deberes. Una persona, dice así, aunque esté enferma,
aunque tenga una enfermedad terminal, aunque no pueda aportar nada a la nada material a la sociedad, tiene la misma dignidad que otra que está sana y que trabaja y que paga impuestos y que no sé qué y hace no sé qué tantas cosas. La dignidad es la misma. Por eso la Iglesia nunca estará de acuerdo con la eutanasia, nunca estará de acuerdo con el suicidio asistido, nunca estará de acuerdo con el aborto. ¿Por qué? Porque esa criatura que está aquí adentro de la barriga de la mamita es un ser humano, es una persona. Es una persona y esa persona tiene una dignidad. Y no podemos atentar contra la vida de esa persona. Y en esto es muy importante. De esto hablaremos en otro momento. Hoy día simplemente estoy mencionando. Todo esto forma parte de la doctrina social de la Iglesia. Y es importante tenerlo en cuenta. ¿Saben por qué, queridos hermanos y hermanas? Porque si no, no sabemos dialogar con el mundo. No sabemos dialogar, no sabemos darle razones al mundo del porqué de las cosas, ¿no? Y entonces, una de dos, estás en un compromiso social, porque cumpleaños de tu cuñada, o sabe Dios de quién, o en una reunión de trabajo, y se empiezan a hablar de estos temas, y tienes, si no estás bien formado, ¿qué haces? Una de dos, dice, no, el aborto no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Dios ha dicho que no. Ya fue. Pero yo no creo en Dios. Pues igual, Dios ha dicho que no. Yo me acuerdo, en el Congreso de la República, hace años, hubo un intento de legalizar el matrimonio gay, no sé si se acuerdan, y entonces llegó todo, y el día central, que ya el proyecto de ley se iba a votar en la Comisión de Justicia, que la presidía un arequipeño, un congresista arequipeño. Entonces la sesión de la comisión se pasó por televisión y nosotros enviamos desde aquí de Arequipa 2 personas de nuestro Comité Provida, aquí está nuestra coordinadora del Comité Provida, la hermana Carla, enviamos 2 personas, ¿no? para que expusieran, ¿no? Y entonces y luego la comisión tenía que votar si aprobar el proyecto de ley para que pase al pleno o no. Entonces fíjense, esto es muy interesante, claro, yo estaba muy interesado, nos jugábamos una cosa muy importante, y entonces vi la sesión por televisión, ¿no? Y me pareció muy interesante porque empiezan los miembros de la comisión, después de que los nuestros habían hecho su presentación, y algún otro también en contra, a favor del proyecto, los nuestros en contra del proyecto, pero empiezan los congresistas a intervenir, los miembros de la comisión. Y me llamó mucho la atención que uno, que era evangélico, dice, mira, yo de estas cosas no entiendo nada, ni de leyes, ni de esto, pero yo sé una cosa, que el Génesis dice, Dios los creó varón y mujer, y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, y está suficiente, así que yo voto en contra. Dios no dice que el hombre se puede unir con otro hombre, así que estoy en contra porque Dios dice que no y no. Claro. Al día siguiente estaba crucificado en todos los periódicos, ¿no? Si estás tratando de imponer tu fe. Porque fíjense ustedes una cosa, que el derecho a la vida, la doctrina social de la Iglesia, no es un asunto solamente de fe. Lo explicaba ayer César. Es un asunto de fe y de razón, de naturaleza humana. De una ley natural, ¿qué es una ley natural? Los principios que están inscritos en la naturaleza de las cosas. Entonces le decía esto, si no estamos bien formados, si no estamos atentos, entonces una de dos, o dices no porque Dios dice, o simplemente te sientes corto y te callas. Puchi, mejor no me meto en esto porque me van a destrozar, porque aquí somos 6 y 5 están a favor del aborto. Como yo que estoy en contra, me destrozan, ¿no? Ya no me vuelven a invitar y por lo menos aquí tengo el lonchecito gratis, ¿no? O me voy a terminar peleando con mi cuñada, ¿no? ¿Entiende? Entonces, por eso es tan importante, porque además usan contra nosotros. El otro día, ya saben que el caso de esta chiquita Mila, ¿no? Ya conocen todos, ¿no? Esta niña de 11 años, ¿no? Que ha sido violada sistemáticamente por su padre, ayer lo recordábamos también, ¿no? Que ha sido violada sistemáticamente por su padre y que pidió el aborto. La Junta Médica en Loreto dijo que no, ella apeló, la trasladaron a Lima y en Lima dijeron que sí, y la han hecho abortar con 16 semanas, ¿cuántas semanas, Carla? ¿Cuántas? 22 semanas,
22 semanas, ¿saben lo que son 22 semanas? Más de 5 meses. ¿Cuánto mide una criatura a las 22 semanas, Carla? ¿Cuánto mide una criatura? 17 centímetros a las 22 semanas. ¿Ah? ¿Un poquito menos? Carlos Polo decía 17 en su artículo, pues es un poco exagerado, Carlos. Bueno, medirá 15 centímetros. 22 semanas, 5 meses. Y la han hecho abortar, ¿no? Entonces, claro, la Conferencia Episcopal ha sacado un comunicado, ¿no es cierto?, etcétera, y por supuesto los diarios seguido en contra de los obispos del Perú, diciendo, ¿cómo pueden los obispos, cómo puede la Iglesia ser tan mala, de querer obligar a una niña a tener un hijo, etcétera? Entonces ya nos presentan como los malos de la película. ¿Cómo la Iglesia puede estar en contra de la eutanasia? Si esta pobre persona de todas maneras se va a morir, ya está enfermo terminal, ¿por qué la Iglesia se empeña en que sufra? Claro, si no tienes idea de las cosas, al final terminas tú votando por un candidato a favor del aborto. Al final terminas votando por un candidato que está a favor de la eutanasia, porque no lo tienes claro, porque no sabes cuál es la dignidad del hombre, porque, etcétera. Por eso es tan importante, fíjense ustedes qué importante la doctrina social de la Iglesia, que nos habla también de esto, nos habla de la familia, nos habla del derecho a la vida, etcétera. Bueno, termino porque si no el padre César ya no lo dejo. Entonces, por eso la Iglesia está a favor de los derechos humanos, pero claro, los verdaderos derechos humanos, aquellos que derivan de la naturaleza del hombre, no los que el hombre se quiere inventar por sí mismo, o la tergiversación que se está haciendo ahora y que uno lo que hacen es pretender que sus deseos de minorías sean elevados a la calidad de derechos. No, una cosa es el deseo y otra cosa es el derecho, son cosas distintas. Y esto, por ejemplo, también es importante. Todo esto lo vamos a ir viendo en los sucesivos encuentros que tendremos. Entonces, fíjense, estos derechos humanos que la Iglesia los reconoce naturalmente y que los promueve también. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, dentro de la libertad el derecho a la libertad religiosa. No podemos obligar, y eso el Papa Francisco insiste mucho en esto, no podemos obligar a la gente a ser cristiana, ¿no? Eso se llama proselitismo, dice el Papa Francisco. Lo nuestro es evangelizar, anunciar el Evangelio, no meter a la gente a la fuerza, no obligarla. El Papa habla mucho de la diferencia entre evangelización, por ejemplo, y proselitismo. Bien, les podría decir un montón de cosas más, pero luego el padre César se va a molestar conmigo porque no le dejo tiempo a él. Entonces, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a una vivienda, todos estos son derechos humanos, derechos que derivan de la naturaleza humana y que naturalmente la Iglesia promueve también y defiende. Sobre esos derechos hablaremos en los siguientes encuentros. El encuentro del mes de septiembre vamos a ir profundizando el tema de los sindicatos, por qué no estamos de acuerdo en que se bloqueen carreteras. Y es una cosa tremenda, porque cuando hay un lío, ¿no? Por ejemplo, el lío que hubo entre diciembre y enero, entre el golpe de Estado del expresidente Castillo y no sé qué vaina, y esto, y la gente sale a las calles y bloquea las calles, ¿no? Y impide que el libre tránsito, ¿ven? Fíjense esto, ¿ven? Y ahí hay mucha gente que son católicos, ¿no? Y si uno dice, no, yo por ejemplo salgo a los medios, ¿no? Y me pregunta, monseñor, y usted, sí, el derecho a la huelga, a la protesta es un derecho humano también, sí, está en el compendio, ya veremos todo eso aquí. El derecho a manifestarnos públicamente, sí, pero sin destruir la propiedad privada y sin impedir el libre tránsito. O sea, si yo quiero hacer mi huelga, hago mi huelga, los trato de convencer a todos y salimos, pero no puedo obligar a todo el mundo a que haga huelga, porque a mí me da la gana de que todo el mundo haga huelga, ¿ven? Esa no se puede imponer, ¿no? Todo esto, pero en fin, de todo eso iremos hablando poco a poco. ¿Les parece bien? Ya, ahora le dejamos al padre César, muy bien, lo recibimos con un aplauso al padre César.
No se vayan a dormir en la oscuridad. Muy bien. Después de que Monseñor nos ha explicado sobre la persona humana, su dignidad, primero saber qué es la persona humana, nos lo ha dicho, imagen, semejanza de Dios. Y su dignidad brota en su propia naturaleza, que no le ha dado ningún poder político, ninguna institución, ningún poder fáctico, nadie. Es algo inalienable. Y por eso terminó diciendo Monseñor pues sobre este tema de los derechos fundamentales, ¿no? Ahora bien, vamos a entrar al capítulo 4. El capítulo 4 habla de los principios y los valores fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. El principio y fin de toda institución, de toda sociedad, es la persona humana. Por eso ponemos ahí arriba, dignidad de la persona humana. Ahora, ¿cuáles son los principios? Principios son como fundamentos, son como columnas, donde se apoya todo este estudio de la teología moral en el campo de la doctrina social de la Iglesia, en 4 puntos. Y esto sí hay que aprendernos de memoria. Junto puede ser el bien común y destino universal de los bienes. Después, subsidiariedad, participación y solidaridad. Entonces, hay que aprendernos esto de memoria, porque si no, no termina hoy el curso, ¿no? Nadie sale. Y luego, los valores también de memoria: verdad, libertad, justicia y vía a la caridad. Entonces, eso es importante. Imagínate que alguien se lanza para la vida pública, candidato político, tiene que tener estos principios, estos valores clarísimos con los cuales se rige, a diferencia de otras posiciones, ¿no? Mejor me ayudas, Rolando, porque no funciona. Entonces, principios y valores. Entonces, vamos a ver principios, ¿no? Dignidad de la persona humana, bien común, subsidiariedad y solidaridad. Empezamos. El significado y la unidad es un corpus doctrinal unitario que interpreta las realidades sociales de modo orgánico. Por eso no se puede utilizar de modo parcial o erróneo. Esta profundización teórica tiene una aplicación práctica. No se queda la doctrina social en temas teóricos, desciende concretamente a cada realidad. Con este principio hay una unidad y conexión y articulación. ¿Seguimos? Ese es el primer y fundamental parámetro de referencia, interpretación y valoración de los fenómenos sociales, deducir criterios de discernimiento, esto tanto que el Papa Francisco nos habla, ¿no?, de discernimiento, guía para la acción social, patrimonio permanente de la reflexión. Los principios de la doctrina social en su conjunto constituyen la primera articulación de la verdad de la sociedad, que interpela toda conciencia y la invita a interactuar libremente con los demás, en plena corresponsabilidad con todos y respecto de todos. En efecto, el hombre no puede evadir la cuestión de la verdad y del sentido de la vida social, ya que la sociedad no es una realidad extraña a su misma existencia. Esto también lo ha dicho citando a Gaudium et Spes. Estos principios tienen un significado profundamente moral porque remiten a los fundamentos últimos y ordenadores de la vida social.
hay dos elementos que deforman la sociedad: individualismo y totalitarismo. Cuando se deja al individuo en libertad absoluta, es decir, según su propia conveniencia, y olvida y conculca los derechos de los demás, prescindiendo de toda justicia y vida social. Es la ley del más fuerte, donde el que tiene más poder económico político abusa del débil y del que no tiene cómo defenderse. Eso es el individualismo. El totalitarismo, cuando se niega a la persona todo derecho fundamental, no cuenta su dignidad ni su carácter personal, todo queda sometido de manera unívoca a los dictámenes del Estado, que todo lo piensa, todo lo legisla, todo lo puede. La persona queda borrada individualmente. El Estado viene a ser una gran máquina cuyo engranaje lo decide todo. Entonces, este es el significado profundamente moral, tiene unas exigencias: el actuar personal de los individuos y de las instituciones o grupos intermedios. Principio del bien común. Tiene como tres características: la dignidad, unidad, igualdad. Seguimos. El bien común es la finalidad de cualquier grupo social, es la única justificación de la autoridad. Y el bien común está su legitimidad fundamentado en la sociabilidad humana. Somos sociables por naturaleza. Según el punto del Catecismo 1906, bien común es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que remiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. En este punto hay que hablar en todo sentido, no solamente material, digamos, en la vida económica, vestido, comida, un estilo de vida, sino sobre todo no se puede olvidar su dimensión espiritual. El bien común, el bien común requiere tres elementos: respeto a la persona, bienestar social y desarrollo, y la paz. Corresponde al Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias. El Catecismo. Sí, estas condiciones sociales que decía no solo son materiales, intelectuales, sino también religiosas, que favorecen que el individuo alcance un desarrollo pleno de sus facultades personales y profesionales. Populorum Progressio, la encíclica de Pablo VI, habla de esto, ¿no? El desarrollo integral de la persona. Otro punto dentro de el bien común, la responsabilidad de todos por el bien común, ¿no? El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad, ninguno está exento de colaborar. Todos tienen el derecho de gozar de las condiciones que resultan de su búsqueda. Compromiso, estas son ya como concluyendo del bien común: compromiso por la paz, correcta organización de los poderes del Estado, sólido ordenamiento jurídico, salvaguardar el ambiente, prestación de servicios esenciales, derecho del hombre, cooperación internacional. Antes de seguir ahí, el Papa Benedicto escribió Caritas in Veritate, donde toca el tema de la globalización, ¿no? ¿Qué dice? No es buena ni mala, sino será lo que el hombre hace de ella, porque hoy día no podemos ser ajenos. El tema de la economía está globalizado todo el planeta. Hay una guerra en Ucrania. Ucrania es el primer productor de trigo, afecta a todo el mundo, sube el pan en el último rincón del planeta. Entonces, el tema de la globalización no es buena ni mala, sino es lo que el hombre hará de ella. En temas políticos todavía no se ha globalizado porque hay muchos intereses, precisamente por lo que decía Monseñor, este nuevo orden social, grupos de élites que buscan sus intereses privados creados y no van a ceder.
Para eso el Papa escribió caridad en la verdad, ¿no? Como la globalización tiene que abarcar todos los aspectos de la vida social, no solo en la economía globalizarnos, sino en todo. Santo Tomás de Aquino decía: la inclinación natural es del hombre a conocer la verdad sobre Dios y vivir en sociedad. Pío XII hablaba de estas diferencias cargadas, dice, entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontrolable multitud de los necesitados. El tercer punto dentro de esto, las tareas de la comunidad política, responsabilidad compete también al Estado, es la razón de ser de su autoridad política. El gobierno tiene deber de armonizar con justicia los diversos intereses. Gaudium et Spes 74. Seguimos. Entonces, bueno, ya este es un ejemplo de cómo el gobierno de cada país tiene que buscar también armonizar la justicia de diversos intereses sectoriales. Por ejemplo, un Estado democrático, el gobierno del pueblo, respetar la decisión de la mayoría por voto popular. Los representantes del gobierno están obligados a fomentar el bien común del país, todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías. Esto no es un fin autárquico, tiene valor en relación al logro de los fines últimos de la persona, al bien común de toda la creación. Destino universal de los bienes. Este principio es, diríamos, lo más auténtico, original de la Iglesia. ¿Por qué? Porque inclusive el socialismo y el capitalismo van a hablar de bien común, de solidaridad, subsidiariedad en cierta medida. Inclusive los estados liberales tienen estos conceptos claros, pero lo que no aceptan así de fácil es el tema destino universal de los bienes. ¿Por qué? Porque el capitalismo dice: yo he creado mi riqueza, es mi plata, yo hago con ella lo que quiero. Y el socialismo, por otro lado, el comunismo, no pone en el centro a la persona, ninguno pone en el centro a la persona, sino sus intereses. Sin embargo, la Iglesia, ¿cómo parte en este punto? Concretamente, el origen y significado. Dios ha destinado la tierra y a cuanto en ella contiene para uso de todos los hombres y todos los pueblos. Todos los hombres tienen el derecho primario de usar de todos los bienes disponibles para la vida. Mater et Maestra, 111, Solicitudo Rei Socialis, también de Juan Pablo II, número 39. Todo esto es recurrente, inclusive en Papa Francisco, en su encíclica última que ha escrito, en las dos, Laudato Si y Fratelli Tutti, también vuelve a tocar este destino universal de los bienes. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Dios, como dueño absoluto, ha creado todas las cosas para el bien de todos y el hombre es solamente administrador de ellas. ¿No? Lo que nos decía Monseñor, no, el hombre no es depredador, no se puede arrogar un derecho que no le compete, ¿no? Como todos estos ejemplos que nos ha puesto, tala de árbol, contaminación, todo lo que estamos viendo, ¿no? Calentamiento global. Seguimos. El principio del destino universal de los bienes de la tierra está en la base del derecho universal al uso de los bienes. Todo hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno desarrollo. El principio del uso común de los bienes es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social y principio peculiar de la doctrina social de la Iglesia. Es un derecho natural, originario y prioritario. Pero frente a eso, el capitalismo salvaje que habla el Papa Francisco en Evangelii Gaudium y también en Laudato Si, pues se refiere a aquellos que no quieren compartir lo mucho que tienen, ¿no? Con una inmensa mayoría, que no les piden su capital que lo repartan, sino lo justo, necesario, suficiente para que tengan una vida digna las personas. Derecho natural inscrito en la naturaleza del hombre. Todos los hombres, pero todos los demás derechos están subordinados y deben facilitar su realización. Destino universal de los bienes y la propiedad privada. Pues aquí hay un comentario del Papa Francisco interesante,
para ahorrarme el tiempo ahí, dice, no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros bienes que tenemos, sino suyos. Recuerdan que a veces el Papa en sus homilías de Santa Marta recurrentemente decía esto, ¿no? Inclusive cuando los cristianos tienen una colección en sus closets de cosas que no lo usan, ¿no? Colección de zapatos, colección de vestidos desde la primera comunión, no sé para quién lo guardan, pero lo guardan, ¿no? Entonces, no es tuyo, no son nuestros, son de ellos. Citando a Gregorio Magno, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que las devolvemos lo que es suyo. Y cuando dice, cuando des una limosna a un pobre, pues por lo menos mírale la cara, ¿no? Sepa que esa persona pobre que pide tiene dignidad igual que tú. Bueno, esto es entonces, en resumen, la propiedad privada es un derecho, pero no es un derecho inviolable, no es un derecho absoluto, si queremos decir con esto sin calificación de condiciones, y decirlo no equivale a abogar por el socialismo. No, la propiedad privada sí existe, es legítimo, pero no puede ser absoluto, ¿no? Siempre el bien común va a primar sobre el bien particular, siempre. Ese es un principio que la Iglesia lo tiene clarísimo. Seguimos, por favor. No es un derecho absoluto, intocable. Subordinada al derecho del uso común, es un instrumento, un medio y no un fin. En la propiedad de los nuevos bienes, fruto del conocimiento, de la técnica y del saber, mucho más que en los recursos naturales, se funda la riqueza de las naciones. En el proceso del desarrollo económico y social, formas de propiedad desconocidas e individual no son las únicas legítimas de posesión, también la antigua propiedad comunitaria, ¿no? Por ejemplo, hoy está de moda privatizar todo, ¿no? Privatizan el petróleo, la tierra. ¿Cuándo nos van a privatizar el sol? ¿No? ¿Cuándo nos van a privatizar el aire? Entonces, ¿cómo se va atentando? Pues sí, la contaminación, por ejemplo, de la minería ilegal, esa es una contaminación ambiental y a todos nos afecta. Y eso es un deber de bien común, destino universal de los bienes, que si nos instruimos bien en esta materia de doctrina social de la Iglesia, la defenderemos, si no seremos unos pasivos receptores de injusticias, y si callamos, ¿no?, nuestra omisión forma parte de esos problemas sociales. Opción preferencial por los pobres. Este es un punto fuerte en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Esto se remite al corazón del Evangelio. Jesús, la opción preferencial por los pobres, exige que se vele por los pobres marginados, personas cuyas condiciones les impiden un crecimiento adecuado. Opción o forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, responsabilidad social. La miseria es el signo evidente de la condición de la debilidad del hombre y de su necesidad de salvación. Bueno, a este propósito se debe afirmar con toda su fuerza la opción preferencial por los pobres. Esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de lo cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Les quiero contar aquí aquella anécdota de San Lorenzo, mártir, cuando pues la guardia romana le encontró, digamos, o le descubrió que era cristiano, lo llevaron y sabían que guardaban pues los tesoros de la Iglesia, es decir, los vasos sagrados o algunas cosas que la Iglesia era como el guardián, el diácono era el que cuidaba esas cosas también. Entonces le dijeron, mira, queremos que nos entregues los tesoros de la Iglesia. Él dijo, denme 24 horas y sí los entrego. Fue
y llamó a todos los mendigos pobres a quienes atendía, ¿no? Porque los diáconos tienen esa misión de asistir a los pobres. Y se los presentó al pretorio o la guardia, ¿no?, romana, y eso le valió terminar en una parrilla, ¿no? Por eso aparece siempre San Lorenzo en una parrilla, porque el emperador se sintió burlado, pero realmente, hermanos, los pobres son los tesoros de la iglesia. Juan Pablo II, en solicitud de Rei Socialis, dice, 42, esta opción preferencial por los pobres no puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos sin techo, sin cuidados médicos y sobre todo sin esperanza de un futuro mejor. Papa Francisco nos habla de las 3T, ¿no? Hay un libro muy bonito, Soñemos Juntos, creo que se escribió el año pasado, es muy bonito ese libro, se los recomiendo, en PDF pueden encontrarlo en internet, y Papa dice ahí, ¿no?, los mínimo, las 3T's, techo, trabajo, tierra, para aquellas personas pobres, pero ni eso tienen. Continuamos. Principio de subsidiariedad. El origen y significado. Este principio fue formulado por primera vez por Pío XI en 40º año, 1931. ¿En qué consiste? Según la cual una instancia a quien no le corresponde ni un cometido como principal responsable, ayuda o suple la acción de aquel a quien en primer lugar le tocaría. Es decir, es los estados intervencionistas. Cuando todo te doy, no te dejo tu iniciativa, tu creatividad, entonces tú eres un receptor pasivo. No, aquí cada institución, cada grupo intermedio, cada sociedad civil es lo importante, porque no es primero la sociedad, no es primero el Estado, sino la sociedad civil. Y el Estado se debe a ellos, a la sociedad civil. Esto es fundamentalmente ese principio que regula. Continúa, por favor. Dice, este principio protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Este principio se impone porque cada persona, familia y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad. Participación, significado y valor. Es el derecho y la obligación que tenemos todos a intervenir en la toma de decisiones que afectan nuestra vida social y en cualquier aspecto. Cuando la gente dice, no, yo no voto porque ninguno de ellos es mi candidato. También nuestra omisión puede definir muchas consecuencias después en la vida pública. O un católico que dice, pues no me quiero meter en la vida política porque ahí todo está mal. Recuerdo que el profesor Rocco Buttiglione es un político muy reconocido, fue ex diputado de Italia. Él decía en esas clases que tuve, un católico que se mete a la política es imposible que no se ensucie la mano mientras está aprendiendo ese arte de la política, porque ahí no hay nada limpio, pero será consciente de que tendrá que ir, lavarse la mano y la conciencia y retomar con la experiencia quizás de haberlo hecho mal, pero vuelve a empezar, pero no se corre de la política. Y eso es una forma de participación, ¿no? Que los cristianos entren en la vida pública, política. ¿Y por qué? Porque no vamos a ser los sacerdotes que vamos a ir a la vida política. Son los laicos ustedes. Su santificación fundamentalmente está en la vida temporal, que esto habla también Gaudium et Spes, ¿no? Participación, democracia. Creo que ese es otro punto. Una de las mejores garantías de la permanencia de la democracia es la participación. Y aquí el cardenal Ratzinger tiene una frase muy bonita: el camino de la democracia es la mejor expresión de la participación directa de los ciudadanos en las decisiones políticas. Sin embargo, subrayó que esto es
posible solo cuando se fundamenta en la persona humana, no en intereses creados, no en el capitalismo, no en otros principios, cuando es el centro la persona humana. El principio de solidaridad. Esto es algo que sacó San Juan Pablo II muy fuerte, y desde allí creo ya se ha difundido ampliamente, ¿no? Alguien siente como personal la suerte de todos y busque el bienestar de todos, especialmente de los más desposeídos. El principio de solidaridad, del latín solidus, compacto, cohesionado, en sentido social, significa solidez, estabilidad, ¿no? Imagínense hoy día lo que ha sido el JMJ, ¿no? Voluntarios aquí de Arequipa, sé que han ido muchos, cómo organizan ese evento, porque hay toda una red, se unen de distintos países, y realmente para sacar ese evento de esa envergadura, pues tienen gente con mucha voluntad solidaria, participa mañana, tarde y noche. Muy bien. La solidaridad es entonces la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos sean verdaderamente responsables de todos. Por solidaridad vemos al otro, sea persona, pueblo, nación, como un semejante nuestro. Continuamos. Solidaridad como principio social y como virtud. Sí, porque hay estructuras de pecado, esto también habla Juan Pablo II, ¿no? Cuando se creen, el pecado siempre es personal, ¿no? Pero hay estructuras, condiciones, se van haciendo que las personas van entrando en esa esfera. Imagínense un barrio de drogadicción, de prostitución, niños que nacen ahí, ven desde pequeño, y es que los malogran la vida completa, ¿no? Y deforman su conciencia moral. Entonces se necesita como virtud moral empeñarse por el bien común, se eleva a la virtud social en la dimensión de la justicia. Continuamos. Solidaridad y crecimiento común de todos los hombres. El ejercicio de solidaridad dentro de cada sociedad es válido solo cuando sus miembros se reconocen unos a otros como personas. No se puede instrumentalizar al otro. Los que cuentan más al disponer de responsables una porción mayor de bienes y servicios comunes han de sentirse los más débiles, dispuestos a compartir con ellos lo que poseen. Finalmente, en este punto, la solidaridad en la vida y en el mensaje de Jesucristo, vida de Jesús de Nazaret, el hombre nuevo, solidario con la humanidad hasta la muerte en la cruz, ¿no? Ya, vamos terminando. Los valores fundamentales, ¿sí? Pero voy a tomar el examen, por favor, ¿no? Entonces, valores: verdad, libertad, justicia y vía a la caridad, ¿sí? Verdad, libertad, justicia, vía a la caridad. Entonces, estos son los valores, son como los brazos operativos, los principios son como los cimientos, los que se fundan, se apoyan, pero estos son como la parte activa, axiológica, operativa, ¿no? Seguimos. Bueno, ayer lo conté ya esta anécdota de Santo Tomás Moro, en cuanto a la verdad, cómo él dio su vida en testimonio de una conciencia fiel, ¿no?, a sus acciones, lo cual le valió pues la vida, el martirio, ¿no? Y por eso fue declarado él patrono de los políticos y personas en la actuación, de los hombres políticos. Continuamos. La libertad es, Monseñor nos acaba de hablar, ¿no?, del tema de la libertad, signo eminente de la imagen divina y de la dignidad de cada persona. Por su libertad se le permite a cada ser humano a realizar su propia vocación, pero esta libertad, como decía San Agustín también, es una libertad herida, es una libertad limitada, es una libertad finalizada, valga decir. ¿Saben por qué? Porque Jesús lo dice en una frase, ¿no? ¿Quién puede añadir una hora a su vida? No podemos. Hay cosas que nos superan, de hecho.
Hay cosas que el hombre no puede con su libertad arrogarse como algo absoluto. Esto decía Benedicto XVI también en su libro 2010, creo es Luz del Mundo. Precisamente la gran crisis de nuestra modernidad es que el hombre ha hecho de su libertad un absoluto y con eso termina una libertad arbitraria, hago lo que quiero, una libertad que termina en libertinaje. Cuando su libertad debe ser para el amor, termina precisamente siendo su peor esclavitud. Se ha construido la estatua de la libertad, siglo XX, ¿no? ¿Y por qué no hay una estatua sobre la verdad? ¿No? Hoy nada es verdadero, ¿no? Alguien se enamora, dice, ¿habrá amor de verdad? ¿Hay amor verdadero? Entonces, eso es otro punto pues que hemos pasado de la verdad, ¿no? Verdad, libertad, y continuamos. La justicia es un valor que acompaña al ejercicio de la correspondiente virtud moral cardinal. Según su formulación más clásica, consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido, ¿no? O lo más clásico que se dice de la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Las formas clásicas de la justicia, conmutativa, distributiva, legal, que no hace falta entrar mucho en eso, ¿no? Y finalmente, esto es el plus, ¿no? Esto es el plus de la Iglesia. Si solo se fuera por justicia, yo pregunto, una madre de familia que tiene su niño, ¿no?, está enfermo, llora 11 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana. Digo, porque mi madre, ¿cómo lo habrá sufrido? Que he tenido 12 hijos. Entonces, ya me puedo imaginar las noches que le hemos malogrado la vida, ¿no? Entonces, si se tratara de justicia, dar a cada uno lo que corresponde, tenía que haberle dicho a mi padre, ahora te toca esta noche, porque yo ya le hice. Dar a cada uno. Entonces, no es suficiente la justicia. La Iglesia siempre ha hablado vía la caridad, porque esto es el plus de la Iglesia. La caridad es el buen samaritano. No es mi prójimo, sí, pero me bajo del caballo, cargo, lo limpio sus heridas, lo curo y lo llevo a un lugar. Entonces, ese buen samaritano es Jesucristo, y que nos ha enseñado cómo actuar frente a los demás. Su prójimo era el judío, pero no, el samaritano para ellos era un pagano con quien ni siquiera podían entrar en contacto porque se contaminaban. Pero este samaritano, claro que se hace una referencia a Cristo, que ha venido de más allá, ha bajado, ha descendido, lo carga, lo abraza, y eso hace Cristo con nosotros en nuestra historia personal, y esto es lo que la doctrina social de la Iglesia quiere inculcar, ¿no? Criterio supremo universal de toda ética social, presupone y trasciende la justicia. Es un acto de caridad indispensable, el esfuerzo dirigido a organizar, estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. La columna vertebral de la doctrina social de la Iglesia y de los 7 principios, bueno, resumidos son 4, es que como los he juntado, ¿no? Es el amor. Sin el amor es imposible llegar a una sociedad más justa y a una mayor distribución de las riquezas, ¿no?, el destino universal de los bienes. Un mundo donde impere la verdad, el desarrollo de los pueblos, del bienestar, la distribución de los bienes y todo aquello que emana de las enseñanzas del Evangelio, no se dará si los seres humanos son egoístas o somos egoístas, ¿no? La práctica de los valores sociales es el camino seguro necesario para alcanzar la perfección personal y una convivencia social más humana. Antes, entonces, ¿cuáles son los principios de la doctrina social de la Iglesia? O sea, hay que dar por supuesto que es la persona humana, ¿no? Ese es el fin, principio y fin. Después de eso es bien común
y destino universal de los bienes. ¿Sí? Después, subsidiariedad, participación y solidaridad. A ver, bien común y destino universal de los bienes, subsidiariedad, participación, solidaridad. A ver los valores. Monseñor, han aprobado. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, agradecemos a Padre César por su presentación. Yo, escuchando, mirando todo lo que el Padre César iba pasando por ahí, pensaba, puchi, que ya al próximo curso no viene nadie, ¿eh? No viene nadie. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de tomar esto, como les decía, como un moralismo, como una ley, ¿no? Claro, si vemos en nuestra vida cotidiana, podemos ser conscientes que cuántas veces no vivimos la participación, no vivimos la solidaridad, ¿no? Somos conscientes, ¿no? O nos alienamos simplemente y no pensamos en estas cosas, ¿no? Y entonces mejor no vengo al próximo curso porque ya la valla me la están poniendo muy alta, ¿no? Cada vez más alta, ¿no? Tener que compartir mis bienes con los más necesitados o lo que fuera. Entonces, por eso ha sido excelente el modo en que el Padre César ha terminado, que es como termina el capítulo 4 de nuestro compendio, la vía de la caridad, que es lo mismo que les he dicho yo en algún momento. Es decir, atentos con esto. Esto no es una obra que tengamos que realizar cada uno de nosotros con nuestro mero esfuerzo humano. Vivir la vía de la caridad es imposible para los hombres, imposible para la naturaleza humana. Y ya lo dice Jesucristo, está en el Evangelio. Cuando Jesucristo predicaba el amor, que es esto, dice que en un momento le dicen los apóstoles, maestro, qué duro, qué difícil este lenguaje, qué difícil esta forma de vivir que tú nos planteas. Y Jesús les responde, difícil no, imposible. Imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible. Es decir, si yo los estoy invitando a estos encuentros, como les decía el primer día y también en el encuentro anterior, es porque como pastor de nuestra iglesia en Arequipa soy consciente que todavía nos queda mucho por recorrer en la aplicación, en el vivir la doctrina social de la iglesia en nuestra vida cotidiana, ¿ok? Soy consciente de esto. Y entonces quiero transmitirles esto, con la ayuda de otros hermanos, para que ustedes sean conscientes de la obra que Dios quiere realizar en ustedes. Esto no es algo que tienes que hacerlo tú con tus fuerzas, no puedes. Es la obra que Dios quiere realizar en nosotros. Esto es una buena noticia, es una buena noticia. Entonces, ¿qué hace uno cuando se encuentra con el diseño de Dios? Oye, Dios quiere que yo viva así, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es bueno para mí. El amor es lo que me realiza como persona. Esto lo quiere Dios. Ahora, yo veo que no puedo con mis fuerzas. ¿Qué hago? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Cuando uno se da cuenta que no puede, ¿qué se hace? ¿Ah? Pedid y recibiréis. Ahí está la cuestión. ¿Quién sale frustrado de aquí esta noche? Aquel que cree que esto lo tiene que hacer con sus fuerzas y que cree que lo puede hacer. Imposible. ¿Quién sale frustrado? El que piensa que esto es una utopía. Uno sale frustrado porque, oye, me gustaría, pero es imposible. No, no es posible. No es imposible. Dice Jesucristo, pidan y recibirán. Toquen y se les abrirá. Llamen y se les responderá. O eso lo he inventado yo, no me acuerdo. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, quisiera que terminemos llevándonos esto en el corazón. Aquí hay un diseño de Dios para nosotros, ¿sí? Un diseño que Dios quiere realizar en nosotros, que viene en favor nuestro, porque vivir la vida, la vía de la caridad, nos realiza como personas, y para eso Dios nos quiere dar
el don de su Espíritu Santo, que es el único capaz de llevarnos por esta vía hacia la plenitud del reino de los cielos. Entonces, ¿con quién podemos pedirle a Jesús, a Dios, esta gracia? Nadie mejor que la Virgen María, mediadora de todas las gracias. Así que los invito a terminar este curso, dirigiéndonos al Señor por mediación de María, con el saludo del ángel, el saludo que le hizo el ángel Gabriel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que sus bendiciones les acompañen siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.